Hola, buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a un nuevo directo. Hoy vamos a probar algo que no estaba en la agenda, porque ya sabéis cómo nosotros unos días nos traen cosas nuevas, otros días no. Como no podemos saber cuándo nos llegan cosas y cuándo no, porque esto es así. Hoy vamos a probar de Thaumaturge, un nuevo juego RPG narrativo al estilo del Baldur's Gate, pero lógicamente bastante más indie. Buenas noches a Wiki, buenas noches Laena. Buenas noches. Vamos a ver qué tal está este juego. A Wiki, buenas noches. Está ambientado en un mundo alternativo con demonios y magia. Es un RPG de estos que se ven desde arriba, de perspectiva isométrica, combate por turnos y ya no me acuerdo qué cojones iba a decir. Te has perdido por el camino. Sí, un poco, sí. Ah, bueno, sí, y mezcla un poco conceptos con Pokémon, parece ser, porque supuestamente puedes capturar demonios y utilizarlos en los combates. Sí, a ver, es un juego bastante narrativo. Es como todos estos, como también pasaba con Baldur's Gate, como pasó con los Mass Effect, se habla mucho, lógicamente, en estos juegos. Mira, Wiki está jugando a Tekken. Al Tekken 8, sí, como ayer. Te tenemos fichado. Taumata es una palabra que deriva del griego, significa milagros. Temperomante. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Es imposible conocer completamente la esencia del taumaturgo si no se nace siendo uno. Qué bonito. Hombre, no sé si truculentas, pero sí. Algo habrá. Full Theory. El estudio al cargo del desarrollo. ¿Cómo es esto? Yo parece pequeña la casa en comparación con el bosque. Bueno, debería ser pequeña en comparación con el bosque. Bueno, ya me entiendes. And lately, more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. Casi se llama Lejía. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Joder. Remember, you're not alone. No, está claro que siempre está acompañado. Y no se podría decir bien acompañado. Dijo que eso es una Biblia del rey Jacobo. I'm sure our father would be Creo que happy to estás aquí help mezclando juegos. if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. Pesa el culo, caray. A saber lo de horas que llevan dando. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or Venga, que llegas. seeking help. I hope the La man you're posada. pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Está ubicado a principios del siglo XX. Does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Liquia. Parece que lleva el Grinch o algo así. O el Scourge, el de Cuento de Navidad. Yo estaba pensando en Lechak. Nah, le falta aspecto de pirata. No va muy rápido ese tren, ¿eh? Casi iba a ir más rápido, iba andando 2 por hora. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but
Are you feeling all right? Tienes que tener una cara de Yes, mierda. thank you. Ya te digo, si tiene cara de mierda. You're not looking your best. Thank you. Víctor. What's se your llama. message? Víctor. Víctor. Gastarle una broma antes. No me parece el tipo de No. persona que gasta bromas. No tiene sinceramente. cara de broma. No, y menos ahora. Take this down, please. Arrived. I think I have found Es you. Víctor. I hope you will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Vamos a enviarle recuerdos a Likia, ¿no? Please add my love to you, my sister. Touching. Gracias, colega. From whom? My name is Viktor Szulski. Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Because Victor. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. Y I constantemente. know. Let's get on with it. Salud. Gracias. ¿Tiene prisa el muerto? ¿Con quién está hablando? Hasta ahora parecía que estaba bastante tranquilo. I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. Looney. Me ha llamado Looney. Eres un Looney Tunes. Ah, mira, me puedo mover con las teclas. Oh. Para vagos. Carta perdida. Qué bien. Una carta perdida tirada en el suelo. Joder, no te pongas a leer correo. Constanti. Querido Chanco. Joder, pero aquí la peña se deja todas las cartas. Ve al banco de Tiflis. Sí, no sé, es un poco raro la verdad esto. ¿What? Que le doy el botón derecho. Ah, Enseñar el camino de la quest. pero me mola el... Estaba intentando a ¿Quieres ver que si... te chisque yo los dedos o qué? Estaba intentando a ver si podía hacer un ritmillo, pero no me deja, no. Percepción excepcional. Puedes ver cosas que están ocultas a simple vista, anticipas las acciones de los enemigos y el resto de emociones. Ah, vale, este es el modo de percepción, entonces. Joder, no se fue el tren. Ya es el siguiente. Mira, mira si van rápido. ¿Qué coño miras? Joder, qué borde. Parece yo. Ah, estamos en Tiflis, es la ciudad. Voy con la vieja, ¿no? Porque parecía una vieja. No, me fijé yo, sí. ¿Hablo con alguien? Con este señor. Ah, este es el cochero, ¿no? Tiene pinta. Usa percepción para seguir el camino hasta tu objetivo. Muy bien, vale. Por si la exclamación gigante en su cabeza no basta. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? Joder, este que There's parece nowhere to go Rasputin. here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Qué majo, ¿no? Un curandero en el pueblo. ¿Y para qué quiero saber si hay un curandero en el pueblo? Hombre, muy buena cara no tienes, aunque le habías dicho que sí al otro. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? ¿Tú? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal.
Where might I find him? I bet he's still in the tavern. Reza He un montón. prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? Ah, voy. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Lleva puros ahí. Parecía. Pues los loadings son cortos, ¿eh? No me da tiempo ni a leer. Como para que te pongan consejos importantes. Ya te digo. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Ah, esto es la Head to ciudad. the Joder. tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Encuentra el obrador de milagros en la taberna. El obrador de milagros. Joder. Se da poca importancia, ¿no? Por lo que veo. Bueno, me parece que tenga muchas más cosas que hacer que ir a la taberna ahora mismo. Bueno, vale, sí. ¡Uy! Hay un perrete. ¡Uy! Se puede acariciar. Vale, ya gano puntos. Empieza a hacer frío, así que ha subido el precio. ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Putnik. Indeed, I'm tired. Nice boots. Are they warm? Una respuesta muy orgullosa. No solo le afecta el nivel de tu marca del orgullo, también le alimentará más. ¿Qué? ¿Somos orgullosos o solo estamos de paso? Yo no busco problemas, pero vamos. I'm not here for long. I'm looking for a certain healer. First, you gotta make a donation to the Tsar's army. Warm boots, for instance. Te voy a dar yo caliente, And te the voy a dar coat. calentito. He won't need a coat once he's lost his boots. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Lo que sí sois unos Those caras. don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. La verdad es que I sí. don't think he'll talk to us voluntarily. Yo solo quería la taberna. Pues nada, a ver, yo no quería pegarles, pero al final voy a tener que pegarles. Puedes ver los puntos de salud de enemigos sus pies. Los tuyos están representados por la barra. Que las que izquierda. Me hace gracia lo de cuando tus enemigos pierden todos sus puntos de salud cuando ganas el combate. Joder, qué cosa más rara. así. Nunca lo había visto, ¿eh? Estás estornudando. ¡Chu! Vale, ¿y qué puedo hacer? Ataque rápido causa daño. Por eso espero. Ataque planeado. Pues... Ataque planeado, ¿no? Bueno, planeado. Sí, no entiendo muy bien. Estos son los puntos de acción, concentración, puntos de salud. Pero aquí tampoco me pone cuánto utiliza, ¿no? ¿Por qué si le doy a pegarme, pégala a mí? ¿Por qué iba antes que tú? ¡Oh! ¿En serio? Despliega la cola de acciones que hay en la parte superior de la pantalla. Cada habilidad tiene su propia velocidad. Las habilidades más lentas son más poderosas, pero necesitan preparación, lo cual aumenta el riesgo de que el enemigo ataque primero. Esto podría haberlo dicho antes. ¿Cuál es la...? Corte de precisión, carga de 2 a 6. Joder, y me hizo 5. O sea, un dado de 6 más 1. Hace. ¿Y dónde está el desplegable? Ah, ahí está. Arriba. Me imagino que esto quiere decir que aquí haría el rollo. Con lo cual yo puedo actuar 2 veces antes de que él actúe, ¿no? O bueno, puedo actuar una en realidad. Supuestamente si hago esto voy yo antes que él. Ahora él va a hacer corte de precisión otra vez.
Y yo puedo hacer esto y podría pegarle otra vez más. There's the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better Oye, of them. joder. Se han llamado tullido. Yo flipo. Me acabo de ver cómo le acabo de ganar una pelea a 2 soldados a cuchillo y yo a puños. Y me llama tullido. En fin, voy a lo que iba. Good boy. Bueno, no nos han currado mucho esta animación, ¿eh? No mantengas tus pecados ocultos en tu interior. Vale, creo que ya me has atado con locura. Mi esposa no puede verme así. ¡Otra ronda! Creo que así lo que consigues es que tú no veas a tu esposa, no al revés. El recién nombrado gobernador general de la provincia de Pan. Qué bien está en la ciudad. Qué maravilla. En fin. Vamos a ver de qué va esto. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? ¿Es Rasputin? Ah, mira que había un Rasputin, pero no era el que yo decía. Sí, también se parece a Rasputin. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a thinking Sultan, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. Qué guay. And what do you believe in? Vamos a picarle un poco en el orgullo, ¿no? If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? Thaumaturge. ¿De dónde vienes? Y te explico cómo te he localizado. I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and Pobre. I had to endure Pobre insults and Rasputin. spit in my face, or flee for my life. And now you Pues say lo único que está pensando en wizards Ava from an ahora. imaginary country that no one has seen on a map in over 100 Era de Ava years. la canción, ¿no? Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive Hola? you. Ah, And perdona. I'm still Estaba asking leyendo. for Dime. help. Era de Ava la canción de Prove your Rasputin, ¿no? Thaumaturge, Sí. and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could do. Joder, encima te ponen pruebas. ¿eh? First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other Esto es una objects. tutorial, ¿verdad? Smell this. Joder, Como si fuera un perro. ya te digo. Un reserve viejo y desgastado con 30 nudos de lana. Azul melancólico, pasión morada y ferocidad grisácea. Muy bien. El tacto de las cuentas quema, pero también atrae. Como mira pizza caliente. Rasputin tiene una fe inquebrantable y una pasión que atrae a las gentes. Además es un hombre con una gran carisma, fuerte y fiero.
I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Las observaciones o informaciones que... Percepción de percepción, lo cual les permite ver emociones, acciones, palabras y pensamientos impregnados en otros objetos o otras personas. Para conocerlos... Debes desarrollar lo suficiente las dimensiones corazón, acto, palabra y mente. Wow. Familiar, lo has visto antes, pero no sabes a quién pertenece, etcétera. Esto es como detectar magia, ¿no? En D&D. Algo parecido. Let's take a look around. ¿Hay algo que brilla ahí? Sí, sí. Damn it. Fuerza dimensional muy baja, palabra 1. Ah, sí, vale. La esencia es conocida. Muy bien. Allí hay otra cosa. ¿No? Está brillando algo ahí. Sí. Mente 1. Who would have thought there were such layers Libro de of oraciones. passion within it? Las pasiones de Rasputín. Ay, que bien, es un amante apasionado incapaz de resistirse a buscar los corazones de las mujeres y sus cuerpos. Yo creo que más bien lo segundo que lo primero, pero bueno. Hala. Puede que sea uno de sus métodos de curación. Ven aquí que voy a curártelo todo. Yo voy, te lo digo que ya voy. What have you learned, wizard? Me llamo mago. You're a zealous. Me llamo mago. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. Hay que usar esa en I el haven't Tinder, finished Pepe. yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? Este hombre le gusta mucho esquivar preguntas, ¿no? Ya te digo. Lo que le gusta es cotillear. ¿Cuál quieres? La primera me parece un poco... ¿Eh? La segunda, yo que sé. Es que la primera me parece un poco borde, ¿no? Sí. ¿Qué problema? I can't help but ask you about that young lady from Petersburg. Careful, I'm starting to like you. But not enough to tell you about Petersburg. How do you think I might help you? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more. El huesito es el hiper ese. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. Por eso tiene cara de loco. I don't know if I can help you. I don't have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. Nos va a You are hipnotizar. safe.
As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Encuentra el camino. Anda, mira, mi amigo. Oh. No te vayas, To get hombre. out of here. ¿Qué te pone uno ahí? ¿Tienes un punto? No. ¿Subí nivel? Menos mal que me tienes aquí con todo. Esos procesos en que las dimensiones y consigo otros salutos. O sea, lo que pasa es que ahora mismo esto es un poco a voleo, ¿no? Esta mejora permite usar percepción en esta dimensión. Vale. ¿Qué quieres? Corazón, mente, acto, palabra. Corazón ya tienes uno, ¿no? Vale, sí, Ah, no. tenemos uno. No, sí tenemos uno en teoría. Corazón es uno. Vale. Porque tenemos la marca orgullo. Corazón da apuesta. Relajación. Ladrón de pensamientos o fortuna. Lo tuyo es la fortuna, ¿no? Y la palabra. Venga, vamos a palabra. No vamos a palabra. Ah, no, estas se las tengo. Vale. Esto es lo que cojo ahora. Fortuna. Caray. Otro con 50% de posibilidades de interrumpir la acción planeada del enemigo. Joder, un 50%. Está en estado de sufrimiento, aumenta la concentración en 3 o otro con 60 posibilidades de infligir el doble de daño. Esta tampoco está mal. Pero que no me hagan daño suele ser mejor, ¿no? Bueno, a veces la mejor defensa es un buen ataque. Sí, no te digo que no, pero es jugártela. Bueno, es un 60% también, en fin. What is this sound? Tirititín. Ni- No puedo hacerlo más rápido. Además, son dos tonos distintos. Ay. You're blind. Gracias. ¿Qué coño eres tú? You've never grasped the Stanislas. science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. Ah, es papi. You lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Qué maravilla de padre. Purpurina está volando, me mata. Rugiendo. Suena muy bien. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, father. Clearly. Mira, nuestro amigo. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. ¿Y vas a barrer las cojines? Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes. Absolutely. I wanted to sweep. Qué pesado. Bueno, creo que está bastante claro cuál es el punto débil del juego, ¿no? Uy. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact.
A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. Ajá. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Joder, qué pesada. Encuentra a Rasputín en el cementerio. Por aquí no parece que se pueda hacer absolutamente nada más, así que... Pues creo que es bastante evidente lo que... cuál es el punto más flaco del juego, ¿no? ¿Qué? Los personajes, las animaciones y demás. Pues el de todos los juegos indies. Hombre, no sé cuán indie es el juego, porque no me parece que sea un juego muy cutre en ese sentido. Pero sí, desde luego no tendrá el presupuesto del Baldur's Gate 3, eso seguro. Después de hacerlo, el objetivo de mostrarlo que viene a seguir. A veces dicho camino está misterioso que escapa incluso los taumaturgos más experimentados. Toma. ¿Qué queremos? ¿Encontrar a Rasputín o a la señora? ¡Hola! ¿Viste el...? Y algo así me enseña a los dos, ¿no? Pues no. Me mola. ¿Viste el rollo? Y se mueve cuando pasas. Me mola un huevo eso. What do we have here? They'll go gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. Y después me dicen a mí que hablo solo. Yo soy así. Sí, yo también. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. ¿Y tú escupisme? No te creas que no lo estaba pensando ella. Manzana caída, una manzana estropeada en color rojo intenso. Se asemeja a un corazón presa del pánico. La esencia revelada de Vesna. Vale. Ahora tengo la esencia de Vesna. Qué maravilla. Me parece que ya nada. No. Vale. Patitos. O gansos o lo que sea. Am I sensing? Oh. Joder. Pobrecito. Y los espíritus. Están peleando por el ganso. My dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was forced to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Aquí no hay quien viva. Se pelearon por un ganso que fue estrangulado como acto de venganza. Vamos, lo normal. Ah, podemos calmar a Anatoly. Corazón uno. Es que prácticamente no sé ni cuál es el veredicto de cada. Pero venga, vamos a calmar a Anatoly. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, I'm sorry, Bogdan. Joder, qué poco canta, ¿no?
Come inside and tell me what you're doing here. Madre mía. Tenemos un puntito otra vez. Ahora ya tenemos las dos cosas. Bueno, también tenemos esto, ¿qué es? Te hace perder concentración en lugar de recibir daño. En proporción 4-1, joder. Eso no estaba mal tampoco. Creo que nos estamos yendo un poco por las ramas, pero bueno. Sí, un poquito. Espera. Carta sin terminar. Soso. Querido hijo mío, soso. Pues no lo quería mucho si lo llamo así, ¿eh? Ya lo vi de venir, de pequeño ya era un soso. Bendita Virgen, cuida de mí. Oh. Ya me está poniendo podre. To have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Joder, qué bordes. Algo se te escapa, algo se te escapa, algo... Te escapan muchas cosas. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Me ha gustado mucho la respuesta. Igual de borde. Pues como se me escapan muchas cosas, vamos a seguir investigando. Vamos a ver quién tiene la marca. Marca del diablo. Mucha protección. Muchas de estas cosas dan experiencia, pues. ¿Por qué hay dos ahora? Vale, es aquí. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my... El cochero no quiere llevarme al cementerio si uso mis poderes y la capaz de cambiar. Joder. Algo se me escapa, pues voy a seguir buscando. I'll be right. Nos escapan un montón de cosas, ¿eh? Ya te digo. Puedes descubrir sacando conclusiones. Si la manipulación está disponible, el icono de interacción del personaje cambiará. Sí, como el otro, vaya. El cochero tuvo que liberar las ruedas del carro del terreno que le había atascado. Muy bien. Y por aquí debería haber otra cosa. A pesar del olor del cansancio. Vale, ya tengo una conclusión. Pero... no seas malo. Vamos a mirar lo otro antes, ¿no? Vamos. Pero es que... solo me lleva aquí. Son dos sitios distintos esto. Voy a hacer esto. Es que no parece que podamos hacer mucho más ahora mismo. I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Este tiene más cara que espalda. Hay que... voy a ir cogiendo estas. Voy a ir completando y subiendo un poco todo. Ah, espera. Mejoras de habilidades.
A ver qué tenemos. Ataque rápido, ataque potente. Ladrón de pensamientos, apuesta. Vale, tengo que ponerlo ahí. No. Con los puntos de Thaumaturge en el menú de desarrollo. De subsistencia, vale, esto no. No tenemos más marcas, ¿no? Uf, Pero qué guapo. Ya te digo, ¿y qué de mierda puedo hacer? Intoxicación fantasmal. Sí, sí, es una maravilla, ¿eh? Penitencia sangrienta. Veto literario. De otro mundo, vaya, hostia, pega de otro mundo, ¿no? Joder. Lo que me gustaría saber es para qué vale. Ahí, vale, se hace así. Otra con un 50% de posibilidades. Ah, lo que habíamos cogido por ahí, vale. Entonces con esto puedo aumentar las habilidades. Ladrón de pensamientos, pues... esto se puede mejorar mucho, ¿eh? Esto se lo voy a poner aquí. Y esto aquí. Ah, no puedo en todo, vale. Bueno, pues aquí ya mismamente. Vale. ¿Qué? ¿Va a haber Gresca en un cementerio? Esperemos que no. Hay que tener un poco de respeto. Por aquí no parece que haya absolutamente nada. Sí, sobre todo por esto, ¿no? Habrá que investigar primero, ¿no? Por aquí veo chispitas. Chispas. Aquí. Piedra con piedra, golpes firmes. Un montón de suficiente. Joder, qué bien, qué maravilla. O sea, cuando ves purpurina de esa en el ambiente es que hay algo cerca. Supuestamente, ¿no? ¿O no? Sí. Entiendo que sí. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I don't have enough words to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the Sí, dead. sería más típico de Rasputin, ¿no? Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafits. Y nos va a tocar cazarlo, ¿no? Pregunta la nación del pueblo sobre la mala suerte que acecha al pueblo. Vale. Vamos a preguntar a la anciana, venga. What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to argue, Muy so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult. Me mataron de los mozos con las mujeres. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those Si ruins tú te seem a estuvieras profane quemando, no creo que place dijeras now. lindezas A tampoco, wicked ¿eh? spirit has taken over the blighted land. Don't encourage Yo me iba a her. cagar en todo. Once she gets going, it can't be stopped. Tengo muchas palabras para hacer. This could also be the work of a Salita.
What do you mean? La gente piensa que los camas están malditos. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Qué guay. Puedes descansar por hoy. Vale. Pues habrá que ir a la casa de quemada, ¿no? Habrá que ir. ¿Te parece mapa? Es mono. Muy sencillito, pero es mono. Es que el loading es mínimo. Es, ¿lo ves? ¿No lo ves? Chuchu. Sí, sí, tal cual. Can you feel it? It's the smell of mystery. Ah, vale. El primero hace que haya cositas. A horrible death. Sufrimiento, hombre, sí, la gente suele sufrir cuando sangra. Dura bastante tiempo, pero entonces las llamas llegaron. Palabras que gritan sobre un intento de echar la puerta abajo. El miedo ha penetrado perfectamente en los materiales que marca la puerta. Esencia desconocida. Oh. Aquí no hay nada más. Vamos a ver por detrás si hay algo. Sí, creo que por aquí hay algo. True fear. Un duro corazón de miedo. Vesna. Es de Vesna. Y por aquí me imagino que nada, ¿no? Vale. ¿Qué os va pareciendo el juego? ¿Ah? This house was full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Ahí está. Gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. A ver, yo creo que tiene ideas bastante interesantes el juego, porque tiene un aspecto que es distinto a esta clase de juegos, y es que hay mucha investigación, por ejemplo. Ya te digo. Y me mola lo de las habilidades del fulano, de investigar y ver las esencias y demás. Eso sí, no es un juego nada de acción, ni mucho menos. Victor! Pero me está gustando bastante, sí, a simple vista. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Otra vez, vosotros. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? Joder, qué pesados. There are no Russian outposts here.
I think this is the guy with the nice boots. You're te las the va a dar guy en la who cara. trashed our comrades? Pues mira, I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. os vais a cagar. Y el cabrón ahí mirando. ¿Por qué tienen más vida ahora? Porque vienen del hospital. Los dejaron como nuevos. Mejor que nuevos. Con el fin de lanzar un ataque potente contra un enemigo debes acabar con toda su concentración. Que ahora podría, por ejemplo, reducirles la concentración, que aparte cuesta bastante poquito, por lo que veo. Sacudida, causa daño, otro con 60%. ¿Cuánta concentración tienen? Ah, solo tienen uno. Vale, y ahora le tocaría al otro. O sea, que no está solo, sí, efectivamente. Ah, causa daño, restaurar 2 puntos de salud. Causa daño, los puntos de salud del objetivo terminan cuando daño lo Cuantos más puntos de salud, más daño. O sea, esta es una buena hostia para darle de primera. Pero, joder, es súper lento este bicho, ¿eh? Ah, vale. Y... Vale. Ah, mierda. Apunta aquí no era. Qué tonto soy. Y ahora están cansados con las... Es una gran oportunidad para lanzar un ataque potente. ¿Y qué es un ataque potente? El último. Vale. Entonces. ¡Toma! ¡Ay! Me cago en... Me ha quitado uno de... Vale. A ti te voy a dar un puñetacito y ya te vas a ir a tomar por el saquete. Y tú... Te voy a dar una hostia del otro mundo. No te voy a mandar al otro mundo de una hostia. Ah, toma por saco, colega. ¡Joder! Luego cuando entre, luego cuando sale. Vale, vuelvo a tener un punto de concentración, pero es que le quedan 8 de vida, así que te voy a dar... ¡Ah! ¡Mierda! Vale, pues este te va a pegar a ti y te va a quitar la... Te va a desviar la concentración. Y a ti te va a pegar este... Mierda. Si es que hacéis más o menos lo mismo. Te he quitado, ¿verdad? Es lentísimo todo esto. Bueno, pues le voy a quitar la concentración a los dos. Ahora están los dos. No me pegues, no me pegues. Pues toma, hostia. Vale. Nah. Vamos a pegarte un buen bofetón. Y a ti, pues lo único que puedo hacerte es pegarte un buen bofetón y ya. Y que me cure un poco. Pues venga. Toma. Y toma. Me parece una barbaridad lo de este. Esto, venga. ¿Corto?
Ah, vale, y ahora puedo hacer otra cosa. Vale, eso no lo sabía. Me cambio el rollo. Pues venga, sacudido mental. ¡Oh! Y que le hacemos un combo. No siento vaya daño, ¿no? Are you alright, sir? La experiencia como sido. Me? Yes, but can these salutars also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. ¿Y los tíos? Yo los quería robar. En plan, yo los dejo sin botas a todos. ¿Qué no? Lo que se merecían. Y abrigos. Es verdad que si ya no tienes botas no te hacen falta los abrigos, es cierto. En fin. Vamos a ver si encontramos a Vesna. Por algún lado. Por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí entonces, Vesna. Aquí hay algo. Am I sensing? Luca. Oh. Tan románticas como los besos. Qué Los empalague. nombres de Vesna y Luca se abrazan y se enredan gentilmente en la madera. Vamos a... Aquí hay más cosas. Vamos a cotillear aquí. Vesna. Resuena la ira y la frustración. Y aquí hay más cosas. There are so many words of love inscribed here. Ya podemos llegar a una conclusión. Sigue apartando el recuerdo de su portador, una persona solitaria por elección propia. Mata repletas de espinas procedentes de las palabras hirientes. Y esto es el símbolo del corazón. Y esto es palabras. Palabras. Vale. Qué bien. Es un hombre violento, pero su amor es verdadero. Guay. Ya te digo. Vale. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasili's burned out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? Es par con palabras este bicho. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Sí, pues este juego yo creo que si no le prestas mucha atención no te enteras de nada Please después. open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Luca no debe tener muy buena reputación. I know you're scared, but please just open the door a crack and ¿Y let qué tal me te vas ask estudiando con one Taken, por quick cierto? question. What do you want? I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Chopping. Thank you. Get that thing out of here.
Sí, sobre todo juegos como esos, que me parecen bastante más técnicos que lo que puede ser, por ejemplo, Street Fighter. La verdad es que me hace gracia que le haya comido la oreja al del carromato y ahora lo tenga como el maldito chofer. Ya. Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Thaumaturge? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. ¿Y qué? That's an ¿Cuál va a ser tu enormous main? favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Solo me dio tiempo de leer el letrero del bosque. Estaba leyendo los comentarios. Digo en la pantalla de carga. Vale, el fulano es mierda. No me dejo mirar por ahí. I'm not here to fight. Luca! No dejo de pensar en Luca Dólar. You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Saliter is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. Qué maja fresna, eh. Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Madre mía. Se está poniendo demoníaca. Get out of here. Here you are, Bukavat. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Qué chungo. Nivel de dificultad. Modo historia. Los combates serán más sencillos. Está diseñada para aquellos que quieren centrarse en historia. Lo de siempre, ¿no? Equilibrado. Joder, qué bicho más grande. Ya te digo. Parecía más pequeño la imagen. Debes deshacerte de las sombras que le protegen. Derrotar las sombras lo debilitará y cuanto más débil esté, con más violencia se resistirá. Qué bien. Me molan los escenarios. Vale, tiene mucha concentración. Y esto se lo quita un punto, creo, sí. Vale, puedo pegar por aquí y quitar la concentración con este. Oh. Sufrimiento, reduce 2 de daño al final de cada ronda. Vale. Creo que me da tiempo. Habrá cada que entres en estado de sufrimiento. Los estados pueden ser benignos o tener efectos potencialmente letales. Creo que le hago menos daño. Él va a pegar ya. Pero antes puedo hacer esto y quitarle el último punto. Y se me va a volver tontito. En teoría. ¡Ting! Y ahora
le podemos partir la cara. Ampliamente, además. Madre mía. Vale, ahora tenemos 2, lo cual es un problema. Ah, no, no tanto. Este solo tiene 1. Y puedo ponerle este, que teóricamente ahora al quitarle la concentración debería dejarme hacer otro ataque distinto, ¿no? Pues no. Qué bien. Vaya manera de perder el tiempo. Vale, tú te vas a ir a tomar por saco. No, tú vas a pegar aquí. Tienes 20 de vida. Esto hace 8. Tarda muchísimo en hacerlo, coño. Prefiero hacerlo así. Cagüín. Joder. Pero cada vez que haces eso... ¿Eh? ¿No hay uno que te quita los estados? Sí, la que lo dices había... Pero es el de él, creo. Elimina todos los estados negativos que tengas. No, así me partió la cara igual. Bueno, pero te quito el estado. Sí, no te digo nada. Ya solo queda un puntito. Causa daño, los puntos de salud objetivo termina cuánto daño infligirá. O restar otros puntos de salud en 6, que no está nada mal. Mierda. Vale, va a ir antes el otro, sí que prefiero el otro. Me curo 9. No estuvo mal. Vale, esto voy antes. Esto lo mata, pero va a ir el bicho antes con la mierda esta. Esto... No, no me valdría. Esto va a dar igual porque se lo va a cargar, así que... Going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. La verdad es que los personajes me parece que están en plan meh hechos, pero el bicho sí que me mola un huevo. Me parece mucho más detallado. Al Bucabac. Empieza a desarrollar tu percepción y la debilitará. Vosotros, Rasputín, mitigó su enfado. Has conseguido lo imposible. ¡Toma! Y hemos subido de nivel. Guay. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... Why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now.
What have you done? Go. You don't need to see this. Chao. Ostras, qué pedazo de manos. ¿Viste eso? ¿Qué hacemos? La 1, no sé. ¿La 1? No tengo ni idea. Tampoco sé qué decisión precipitada. Lo de ves no escape me parece un poco... Yo estoy entre estas dos. No sé qué escoger. Nah. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village. As if we wanted to. Había un telegrama en la estación de tren. Ah, ya está, ya hemos vuelto a la estación de tren. Mira un turista. Excuse me, sir. Bien. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. Pardon? Will this train get me close to... I'm afraid that's a notion away, and even to the... Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Eso ha sido un poco raro, ¿no? Un poco. ¡Ay, qué carajo! ¿Quieres mis botas, sí? ¡Qué pesadilla con quitarme las botas! ¡Buah! 2 puntos, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos lo que nos faltaba aquí. Hace que cada ataque contra el enemigo inflige el daño máximo posible. Ralentizar, que tampoco está mal. Aumenta el daño del siguiente ataque un 50%. Esto no. Esta mejora te permite acceder a la dimensión acto. Me faltan estos dos. Qué bien. Lanza adicionalmente el estado contra un enemigo aleatorio. Qué maravilla. Bueno, vamos a coger la suerte esta. Que no tiene mala pinta. Vale, tenemos golpe de suerte. Lo podemos poner aquí, el golpe de suerte. No. Con 60% de posibilidades de infligir el doble de daño. ¿Se aplicará esto? No lo sé. Es que quitar el doble de concentración no está mal, ¿eh? Mira qué mono. Precioso. Boda sangrienta. Madre mía. ¿Y cómo escojo cuál uso? Y se fue a tomar por el culo el juego. Pues espero que haya grabado. Como su padre. No, grabo aquí. Han grabado hace nada entonces. Voy a hablar con el señor este otra vez. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. ¿Tienes un telegrama para mí? My condolences about your father.
Do you still want to send something? No, ahora me lo ¿Eso es apetece. uno? Ahí viene Rasputin. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a Pues little vente. time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. Qué gran imagen. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, Vio with muchas faceless cosas. beings emerging from it. Mientras no me suelte lo de las puertas de Tannhauser. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of Lo veo en history, su cabeza and entonces. I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Qué suerte, que justo llega el tren. Y ahora pondrán título del juego. Bueno, hemos acabado el tutorial. Sí, sí, básicamente sí. Ese es el resumen. He podido leer una frase entera. Ya no te va a dar para mucho más. No, sí, ya sé que no. Sí, nos vamos de parranda con Rasputin. ¿Qué pasa? Envidia pura, Pepe. Ya te digo. Además tiene pinta de que sabe montar buenas fiestas. Bueno, lo que me ha quedado a mí claro en estos 90 minutos es que me parece un juego bastante interesante. Original en varios aspectos, como es, bueno, el combate no tanto. Warszawa! Hola. Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Sí, lo he visto un par de Yes, especially on my diferencias. life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep.
Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must Digo Minola. Further along, we've got murders, muggings, Cada uno lee lo que and quiere. politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governesses, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? No quiero. There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Es una filosofía muy buena. ¿Por qué me sorprende que Rasputin diga eso? I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Es un visionario. Ahora sí que hay que ir dejando. Sí, estoy esperando a que acabe las cinemáticas. Es que este juego también es muy pelijuego. Bastante, sí. Madre mía, pedazo de mujer. Uy. Creo que eso no fue bueno, ¿verdad? No, parecía no. En Bueno. fin, vamos a ver si puedo grabar o algo. Sí, vale. Bien. Bueno, pues aquí lo vamos a ir dejando por esta noche. Mañana creo que vamos a probar un nuevo juego de miedo. Bueno, no es nuevo, es de hace unos meses, si mal no recuerdo, pero para nosotros sí que es nuevo. Así que así vamos alternando un poco. Si acaso volveremos con Thaumaturge el próximo miércoles, porque es lunes, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y hasta mañana. Chao.